Hola neutroncitos, ¿cómo están? ¿Sabían que cuando hablamos de evolución tenemos que hacer una diferencia entre humanidad y entre civilización? Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a ver el siguiente video. Mi nombre es Erika Torres y hoy revisaremos el origen de las culturas humanas. Muy bien, resulta que antes del siglo XIX la humanidad solamente tenía conocimiento sobre algunos fósiles encontrados en algunas zonas de África y Asia. Sin embargo, a partir de este siglo se dieron a conocer muchas manifestaciones que permitieron conocer un poco más sobre el origen de la humanidad. Cuando hablamos de origen y evolución, es importante diferenciar entre la humanidad con las civilizaciones. En este momento vamos a revisar únicamente el origen y la evolución de la especie humana, los homínidos. Durante 3.500 millones de años, el ser humano ha luchado por sobrevivir y de esta forma se ha convertido en una especie viva. Es importante entender que el ser humano proviene de una especie llamada homínido, que no es lo mismo que el primate. A finales del siglo XX se encontraron restos fósiles de los primeros homínidos, que más o menos vivieron hace más de 2.800 años. En este periodo también existió el primer Australopithecus, que revisaremos a continuación. El Australopithecus es un antepasado del Homo, con aspecto simiesco, pero a nivel facultativo ya era bípedo. Este evolucionó en el Plioceno en ciertas zonas de África. Esta especie se caracterizaba por posar la mayor parte de su tiempo en árboles y la otra mitad en tierra firme. Los Australopithecus que hoy en día se conocen variaban según su dieta, su conducta y su entorno ambiental. De esta forma pasaron de su dieta vegetariana a ser cazadores, dando origen a la especie Homo. Hoy en día se conservan restos fósiles completos de un Australopithecus llamado Lucy, seguro lo escuchaste. Por otro lado tenemos el Homo. Este género se caracteriza por su capacidad para desarrollar herramientas, mejorar las técnicas de alimentación, estructurar organizaciones y también para desarrollar tecnologías. Dentro de esta clasificación de esta especie vamos a ver las siguientes. El primero de ellos fue el Homo habilis. Este desarrolló herramientas en piedra y el primero existió hace 2.2 millones de años en África. Algunos paleontólogos suelen confundirlo con el Homo rudolfensis porque vivió en la misma época. El segundo fue el Homo ergaster. Este se caracteriza por ser el primero en salir de África y colonizar otros territorios hace más o menos 1.800 millones de años. Este Homo es muy importante porque sirve de puente entre el estudio para el Homo erectus y el Homo antecesor. El Homo erectus, como les había comentado, proviene del Homo ergaster que colonizó algunas zonas de Asia y vivió ahí hasta extinguirse hace 300.000 años. Esta especie de Homo se caracteriza por haber fabricado herramientas en piedra, además de utilizar pieles de animales que cazaba para poder vestirse. Una característica importante de esta especie fue la domesticación del fuego, que le permitió cambiar su sistema digestivo y su musculatura. Una última característica de este género también fue la adquisición de un lenguaje articulado que le permitió organizar estructuras sociales mucho más complejas. Muy bien, el siguiente fue el Homo antecesor, que proviene del Homo ergaster que colonizó Europa. A diferencia de su antecesor Homo erectus, este poseía ya una estructura muscular mucho más compleja y una estatura de máximo tamaño. Sirvió como puente para el Homo europeo. Homo heidelbergensis. Sus restos fósiles fueron hallados en la ciudad alemana Heidelberg hace más o menos 600.000 años y es por eso que se le dio este nombre. A diferencia del resto de las especies anteriores, su cráneo era mucho más amplio y posiblemente desarrolló un lenguaje simbólico el primero en la humanidad. Homo rhodesiensis. Este vivió en África hace 600.000 años. Poseía los rasgos físicos muy parecidos al de las especies anteriores. Sin embargo, su capacidad craneal y su organización social se parecía muchísimo a la del Homo sapiens, por lo que se considera que es el antecesor directo de este. Homo neandertal. Este se extendió hacia Europa occidental, oriental y Asia hasta hace 28.000 años. Compartió época con el Homo sapiens, por lo que se considera que debido a la supervivencia y a la competencia con esta otra especie se extinguió.
Hoy en día es común encontrar seres humanos con rasgos genéticos de neandertales, incluso se considera que el cruce entre estas dos especies fue muy común en la época. También tenemos el Homo sapiens, también conocido como hombre. Se cree que existen dos teorías de origen de esta especie. La primera es la premoderna. La característica de este primer Homo sapiens es que su cráneo no era del todo esférico. Apareció en África hasta hace 100.000 años. La segunda tanda del Homo sapiens fueron los humanos modernos. Estos poseían características tanto físicas como conductuales totalmente modernas. Esta especie colonizó el resto del mundo, dando por extinguida el resto de las especies Homo. Y de esta forma pues se originó la humanidad como hoy en día la conocemos. Y por último tenemos el hombre. A este se le conoce el descendiente directo del Homo sapiens. Recordemos que el Homo sapiens ya tenía indicios de racionalidad, pues su estructura de organización, la caza y las formas de organizar herramientas y alimentos, pues le permitieron dar las primeras manifestaciones humanas, que las vamos a revisar a continuación. Entre los rasgos culturales más antiguos se evidencian principalmente herramientas talladas a piedra, que fueron evolucionando poco a poco hasta llegar al Paleolítico superior. A diferencia del hombre o del Homo, la especie como tal, el Australopithecus no ha dejado ningún indicio de expresión cultural, por lo que se considera que el Homo, desde sus orígenes y de su evolución de todas las especies, tuvieron rasgos de racionalidad. Cuando hablamos de civilizaciones humanas, es importante recordar al Homo ergaster, que fue el primero en colonizar otros territorios. Sin embargo, el Homo habilis y Homo erectus también son muy importantes, ya que sus herramientas y sus técnicas de producción fueron muy utilizadas y expandidas hacia Europa, Asia y África. Y por último, neutroncitos, vamos a realizar un ejercicio que tenemos en nuestro texto sobre los homínidos. La orden es la siguiente. Relacionen los homínidos con sus características. Primero, Homo habilis. 2. Homo ergaster. 3. Homo erectus. 4. Homo antecesor. 5. Homo heidelbergensis. 6. Homo rhodesiensis. 7. Homo neandertal. 8. Homo sapiens. Y 9. Hombre. Entre las características tenemos A. ¿Cómo se le conoce a este descendiente del Homo sapiens? B. Sus fósiles se hallaron en la ciudad alemana Heidelberg hace 600.000 años. C. Desarrolló herramientas de piedra y el primero existió en África hace 2.2 millones de años. D. Fue la primera en salir de África y colonizar otros territorios hace 1,8 millones de años. E. Además, fue la primera en domesticar el fuego. F. Fue el primer puente de Homo europeo. G. Se originó hace 600.000 años en África y su capacidad craneal era más elevada. H. Llamado también hombre, y tal como se lo conoce, se cree que este surgió en dos tandas, premoderna y humanos modernos. Y por último, I. Compartió época con el Homo sapiens, pero se cree que se extinguió debido a la selección natural y la competencia. Tenemos tres opciones y dependiendo de lo que hemos revisado hasta ahora, la respuesta correcta es B. 1C, 2D, 3E, 4F, 5B, 6G, 7I, 8H y 9A. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de